Nuestra Pascua y pan de vida, que da la vida a los hombres por medio del Espíritu Santo. San Juan Pablo II. Invitamos al presbítero Juan David Muriel Mejía. Él es docente de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Bolivariana, párroco de la parroquia Nuestra Señora de la Resurrección, integrante de la Comisión Nacional de Liturgia, quien nos compartirá la ponencia El arte de celebrar la espiritualidad eucarística. Bueno, muy buenos días para todos. Agradezco pues la invitación de la diócesis a compartir con ustedes en esta mañana, en este momento tan importante de la vida diocesana. En las prenotandas del culto eucarístico fuera de la misa, que es un libro que tiene prenotandas del 1974, dice que una de las formas extensas del culto eucarístico fuera de la misa pues es el Congreso Eucarístico, y que el Congreso Eucarístico está entendido como un statio. Ahora veremos un poco la liturgia estacional de la diócesis de Roma, inclusive cómo ya ha generado cierta ritualidad, sobre todo para nuestro tiempo actual de la Cuaresma, y dice que es un statio, el Congreso Eucarístico, para que la Iglesia venere y profundice, es decir, un espacio doble, para que adore. Vi ahorita la capilla de propedéutico con esa incesante oración de ustedes, y también para que profundice pues este misterio. Les agradezco este espacio que es tan importante para la vida de la diócesis, y saludo a todos los que están en las comunidades parroquiales y por otros medios siguiendo este momento tan importante. Yo quisiera comenzar, que prenda aquí. Sí, los encargados me ayudan a dar dónde debo dirigir, aquí cómo hacer. Eso, Padre Jairo. Bueno, me pidieron el favor de que tratara un poco el tema del arte de la celebración, el arte celebrandi, sobre todo la espiritualidad eucarística desde esa capacidad del arte de la celebración. Yo voy a tratar sobre todo dos vías con ustedes en esta mañana porque el tiempo es corto, dos vías sobre todo, desde dos momentos celebrativos muy particulares, desde un antepatio o un rito inicial, que es los tropos y el Kyrie, y en segundo momento desde la plegaria eucarística. Entonces, este primero lo he denominado adoración, y he comenzado con una expresión de San Agustín: ninguno coma esa carne si antes no la adoró, pecamos si no la adoramos. Esa expresión la encontramos en el libro de Agustín, en Narraciones sin Salmos 98. Entonces, miren, comienza la celebración de la Eucaristía. Hay una invocación inicial que se hace a modo trinitario, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que es también una llamada a la vida bautismal. Benedicto XVI hablaba como de una especie de momento cairótico, como un momento cumbre, en donde esa invocación inicial como que habría una especie de boquete entre el cielo y la tierra, un boquete espacio-temporal, y que suspendía un poco como el tiempo, porque invocaba la presencia de la Trinidad. Miren que esta idea la refuerza después el saludo, que es profundamente bíblico y trinitario. Ustedes estaban analizando ahora en el taller estas partes diversas de la misa y veían cómo los elementos eucarísticos pues son profundamente trinitarios. La gracia de Dios Padre, el amor de Cristo el Señor y la santidad del Espíritu estén con ustedes.
Dos cosas, porque a mí me corresponde un poco el arte de la celebración en este momento. En primer lugar, fíjense que una vez me preguntaba un sacerdote que por qué la palabra, ahora sentí uno de los grupos de taller invocando con el Salmo 118 la sacramentalidad de la palabra, por qué la palabra no entra al momento que va a ser proclamada, sino desde el inicio. Ustedes ven que el leccionario o el evangeliario entran al principio de la misa, portándolo el diácono, bueno. ¿Por qué en el principio y no cuando la palabra va a ser proclamada? Que pareciera que la liturgia de la palabra pues comienza cuando dicen lectura de la carta del apóstol. Porque fíjense que ustedes lo acabaron de ver en vivo y en directo en el taller, todos los elementos de la Eucaristía, como los elementos de los sacramentos, son bíblicos. Si uno le pregunta al que hizo entrar la palabra, solo en la palabra, ¿usted de dónde sacó el nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Qué le responde? De la Biblia. Entonces todos los elementos de la vida sacramental son bíblicos, con la capacidad actualizante, decía ahora Oscar, desde el Zikaron hebreo, que es nuestra conmemoración, nuestro memorial cristiano, no de acordarnos, que la palabra, aunque tiene también esa dimensión de recuerdo, sino de actualizar, es decir, comienza desde esa invocación inicial ya la palabra a hacer presencia de Dios y una presencia poderosa, redentora, salvadora. Me acuerdo mucho que Monseñor Guido Marini en la liturgia del Papa, que me tocó acompañar, él reunía como los ministros que iban a participar en la celebración y les decía mucho cuidado, que no estamos montando un espectáculo ni un show, aunque parezca porque hay una tarima y hay equipo de sonido y hay muchas personas al frente, esto es un espectáculo. Esto, decía él, es la Pascua del Señor y es un misterio de salvación en donde Dios te atrapa, te alcanza y te salva. Estuve en una parroquia de aquí de la diócesis, estaba un poco como de turista, sin identificarme mucho, y vi que el padre decía, bueno, gracias a todos ustedes hemos podido adquirir el teatro de los títeres para los niños. Entonces, por favor, pónganse de pie todos los niños y se van con la catequista y vuelven a... Y yo le pregunté a una señora, ¿y cuándo vuelven los niños ahora? Me dijo, después de la paz, más bueno. No, miren que Óscar hablaba ahora en ese Sedere, que es ese ordo de la Pascua judía, como antes del relato de la Haggadah, el niño pregunta, ¿por qué estamos despiertos? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no nos hemos acostado? Y el papá comenzaba esa instrucción litúrgica al niño, haciendo del niño no solamente un objeto de catequesis, que ahí sí lo podría sacar a darle clase, sino un pequeño objeto de salvación, es un sujeto de salvación. Dios también está formando al niño, le está alcanzando y en comunidad lo está salvando, porque le está actualizando el acontecimiento pascual, que nosotros es la Pascua del Señor, muerto y resucitado, y porque lo está educando a la capacidad de parenesis de la palabra, para que el niño sepa lo que tiene que hacer después de la celebración. ¿Cómo nos ocurre sacar los niños? No puede salir nadie. Al contrario, nuestras Eucaristías siempre más abiertas para que más personas alcancen ese don de la gracia. Entonces, después de ese saludo tan bello, que algunos sacerdotes no sé por qué dicen la gracia de Dios Padre, el amor de Cristo y la santidad del Espíritu, y les parece como poco o como inapropiado y empiezan, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no desayunaron, no se debe meter nada. Ese buenos días y buenas tardes para el atrio, para darse picos en el atrio y para tomar chocolate. Aquí es el saludo bíblico, que es mucho más profundo, que tiene ya capacidad de misterio, que mete a la comunidad en capacidad celebrativa. Le estoy dando palo a esto de la primera actitud de este Archelebrandi. Está diciendo a la comunidad, no vinimos simplemente al encuentro, aunque la Eucaristía comienza ya con esa reunión del pueblo y esa convocación, ya está Dios presente, ya. Por eso las palabras, los signos, las actitudes inclusive deben hablar de misterio, de profundidad, de paso, de discipulado. No estamos aquí sentados simplemente en un auditorio. En la Eucaristía estamos vinculándonos al misterio de la redención y a comunidades milenarias que han celebrado el acontecimiento del paso de Dios. Entonces fíjense, inmediatamente después de eso nos proponen el acto penitencial, que podría tener o yo confieso, o Señor ten misericordia de nosotros, después de un comentario, una invocación del presidente, o este que es muy bello. Ya se nos fue el Padre León, pero creo que algunos permanecen del coro aquí. Hagamos un ejercicio, lo que yo les cante, ustedes lo repiten. Vamos a ver cómo están de entonación.
Entonces dice, una de las posibilidades, esas posibilidades se llaman tropos, son como pequeñas frases con intención teológica completa, que van a definir como la esencia, como el actuar de mi Dios en medio de la asamblea. Miren qué lindos, por ejemplo, escogí esto del tiempo ordinario, que es el que estamos celebrando ahora. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Bien, bien, hay unas voces ya que son como para la escala de Milán. Sigue diciendo, escuche muy bien porque es a donde voy a ir con esta teoría de esta primera vía. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Miren qué simple, canto tan simple, no habíamos ensayado y todos ustedes repitieron. Y uno ve que en las asambleas termina a veces, Dios Padre Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, pero de nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna, amén. Y empiezan los coros con un canto todo rebuscado allá y todo raro. Señor, me tienes ante tu presencia. Y este que está cantando allá. Y unos cantos como electrodomésticos, porque son renuévame, sumérgeme, lávame, límpiame, todo lo que le dejamos a los platos y a las ollas. Como cantos de LG. Miren qué simpleza y qué delicadeza. Y no habíamos ensayado. No crean los que están viendo la transmisión que estábamos allí encerrados ensayando el Kyrie, no. Delicadísimo esta propuesta y delicadísimo el aparato ritual, que este es nuevo. El Confiteor estaba en la misa tridentina, pero este es una aproximación nueva, que es a donde quiero llegar. De estos tropos que miren que conversan con el resucitado, como si la asamblea a través del presidente estuviera cierta de la presencia de Dios, que Dios está allí, que está con todo su poder y su plenitud de gracia, que el resucitado, como en la mañana del primer día de la semana o en esas tardes con las que compartía con sus discípulos, se presentó y le estamos hablando. Tú que eres camino, que nos conduces al Padre, Señor, ten piedad. Entonces ahí es donde me quiero detener. ¿Por qué? Cuando uno va un poco a la historia de esta aclamación de Kyrie, no sé si será yo o lo manejaré mal, ahí está. Miren la historia, qué interesante. Esta aclamación Kyrie eleison era usada entre los paganos como aclamación de honor dirigida a un emperador o a un dios. Entonces, miren ahí tenemos la imagen del emperador romano, que ustedes saben que esa figura pasó de ser el imperator, que era el que manejaba un poco las tropas y las milicias, a revestirse cada vez más de poder divino, hasta que se hizo de él una imagen y había que adorarla con ritual de incienso y adorándolo. Recuerden que y ahí viene nuestro nombre, Oscar lo decía ahora, nuestro nombre latino de la palabra sacramentum viene de ese homenaje de adoración al César Augusto, imperator, y a una vinculación especial que el soldado o el ciudadano romano hacía de la persona del emperador. Sacramentum era un poco como la vinculación de voto. Era también la ofrenda votiva a la divinidad, pero la vinculación para defender al emperador o entregarle la vida, para hacerle fiel. Miren qué interesante cómo eso amplía también un poco la capacidad de nuestra expresión sacramento. Lo malo de ella es que tal vez hace mucho énfasis en el esfuerzo humano, mientras que la palabra mysterion, que sería traducción, y es más paulina, habla más del esfuerzo de Dios, es más una obra de Dios que se derrama en Jesucristo. Entonces, está ahí este sacramentum. Entonces, a el emperador presente en la asamblea, se me traían ante el emperador, entonces yo le decía Kyrie eleison, para pedirle no solamente perdón de las faltas, sino para pedirle de él, en su gesto benedicente, que concediera vivienda, que concediera paz, que concediera patria, que concediera vías, que regalara educación, que diera el don de la vida. Bien, ahí entendemos por qué reducir solo la expresión Kyrie eleison a una súplica de petición de perdón es pobre, porque la historia nos habla de que es mucho más. Casi es un reconocimiento del poder y la grandeza de a quien me dirijo
y las capacidades existenciales resonantes que esa figura puede tener sobre mi vida. Muy interesante esto. El carácter de homenaje de la invocación de compasión consiste en el reconocimiento del poder salvador del que es invocado. Tenemos, por ejemplo, una de las religiones mistéricas más fuertes de la antigüedad, que es la religión egipcia. Pero entonces todo esto cambia, ustedes ven que empiezan a martirizar cristianos, porque ellos ya, desde la revelación del Nuevo Testamento, se niegan a reconocer a otra realidad, a otra persona, a otra cosa, que no sea Cristo resucitado como Kyrios. La aceptación de las invocaciones del Kyrie por los cristianos atestigua la fe en esa presencia en la asamblea salvadora del Kyrios. Miren, aquí tenemos en el arte un Pantocrátor del siglo XII, de San Clemente, de arte catalán. Inclusive está la representación que empieza a ser muy fuerte en las catedrales cristianas, sobre todo en los mosaicos, con pintura o con los ábsides o con mosaico, para representar como ese poder triunfal de Cristo. Inclusive para que Biblia de los pobres, el creyente mirando esos rostros a veces amenazantes pero majestuosos en medio de estas aureolas de poder, todo creadores rodeados de ángeles en esos nimbos de gloria, en mandorla, pues sintieran miedo y se dispusieran a la presencia de Cristo en la palabra y en la Eucaristía. El título de Kyrios es el trasfondo, por ejemplo, del himno de los Filipenses. Esta cita no está en el folleto que ustedes están trabajando de Señor ten piedad, están otras, hay una aclamación sálmica y la de Jesús hijo de David ten compasión de mí, interesante que lo colocaran. Filipenses 2, 6, 11. Toda lengua confiese, después de decir que hubo una capacidad kenótica del verbo de humillarse, vean, hay una vía interesante de la celebración, fue exaltado por su poder pascual y es Señor Cristo Jesús para gloria de Dios Padre. Hoti Kyrios Jesús Christos eis. Entonces, una de las fórmulas de la fe más breves, Kyrie, que no se refiere en la Septuaginta, sino al grandísimo título de Adonai, referido al Dios de la alianza del Antiguo Testamento, el nombre impronunciable de Dios. Entonces, miren qué bonito esto, porque hace ver a Cristo como quien está resumiendo un poco esta historia de adoración de la humanidad. Aquí Dios ha salido al encuentro del hombre, es un Dios carne, que en el acontecer litúrgico lo que hace es que toma la asamblea reunida y la levanta, la diviniza, la cristifica. Ese admirable intercambio, por ejemplo, le hizo entender a León Magno porque había necesidad de celebrar fiestas como la de la Navidad, que Agustín decía, no es necesario, acuérdense la historia de la liturgia, hay primero solamente el domingo, luego aparece una Pascua anual, a eso del 190, la disputa de los papas Víctor y Sotero, que interviene Ireneo de León, con los 14 decimanos, porque entonces miren la interesante la ponencia de Óscar, cómo la unimos aquí. La Pascua empezó a celebrarse anualmente. Algunas comunidades de Asia vinculados a la catequesis de Juan, tan sacrificial del Cordero que le explicó, la celebraban el día que cayera, 14 de Nisan, lunes, martes, mientras que las comunidades de Roma, más imbuidas de las catequesis de Pedro y Pablo, empezaron a celebrar el domingo después del 14 de Nisan, que somos nosotros. Miren que la vigilia pascual, horror, que me cuentan que la celebraron al mediodía, horror de los horrores, que la vigilia tiene que ser en la noche, tiene que ser, es como usted celebrar laudes a las 10 de la noche. Esa vigilia pascual empezó a ser madre de todas las vigilias y es profundamente dominical, porque es el acontecimiento de la resurrección, tiñendo de más fuerza pascual el acontecimiento del domingo. Entonces, presentando el Kyrie como un poco la figura con la que Dios restaura la creación y la humanidad. Entonces, historia. Egeria, una peregrina que va un poco a Oriente el Viernes Santo, mira que este Kyrie, atención, que es donde quiero un poco llegar, no es la aclamación del acto penitencial. Egeria ve, por ejemplo, que el Viernes Santo en Jerusalén está el patriarca, que ya él es icono sacramental de la presencia de Dios Padre. Miren la importancia del presidente. Luego hay una gran cruz, hay una liturgia de la palabra, sobre todo con la clave de la narración de la pasión del Señor, que sería el sacramento. Y luego hay una especie de gran oración, cuenta Egeria, en su itinerarium al pie de la cruz. Y miren qué tan bonito, entonces dice ella, que presentaban unas súplicas
por los catecúmenos, cantaba el diácono, y decían unos niños, Kyrie eleison. Bellísimo, porque hay un montón de cosas. En primer lugar, no están pidiendo solo perdón, perdón porque por existir, perdón porque hay catecúmenos. Estaban contemplando la cruz ya no simplemente como un patíbulo de violencia. La representación de la cruz entra muy tardía en la celebración cristiana, casi que hay que esperar Santa Sabina, siglo IV, V, ahí en Roma, para que haya ya una puerta línea con la figura de la cruz. Estaban viendo en la cruz un árbol de vida, de triunfo, de gloria, y estaban viendo que allí reinaba en ese madero el resucitado, y le estaban depositando a los pies todas las intenciones y la vida de la iglesia. Entonces, miren, hay un reconocimiento de la pascualidad que actualiza el don de la salvación en la liturgia. Acuérdense que Sacrosanctum nos dice que cómo se actualiza la Pascua para los fieles que la estamos celebrando 2000 años después, por ritos y oraciones, per ritus et preces, obedeciendo, ceder, Óscar le hizo mucha fuerza ahora, al acontecimiento bíblico, porque Dios ha revelado ese ordo. Pues el ordo aquí de la Pascua nuestra es la muerte y la resurrección del Cordero. Ese es el ordo, ese es nuestro ceder, esa es nuestra Pascua, a la que nos unimos mediante la cena y mediante acontecimientos como la palabra o esta gran celebración de la palabra que es el Viernes Santo. Y una sensación de profunda confianza. Miren que el adorante, ese será más de la segunda vía, confía, porque no le va a cantar ni le va a gritar a alguien en quien no confíe que le dé vida, que le dé salud, que le dé perdón, que le dé capacidad existencial para ser más maduro, más auténtico, más libre y más feliz. Está confiando en que ese camino de resurrección que empezó el Verbo, humillado y luego resucitado, será también un camino personal. Kyrie eleison era la respuesta a las súplicas. Vean qué interesante que en nuestras asambleas no siempre digamos, Dios de amor, escúchanos, sino, Señor, ten piedad. Para entender que ese ten piedad no pide solo perdón, sino que es la capacidad cierta de entregarnos a aquel que es pontífice y sacerdote sumo de esta nueva alianza. Luego los órdenes dice que era la aclamación propia de la oración de los fieles. Retomaron ese uso de Jerusalén, tal vez la sucesión de algunos papas orientales que nos dieron fiestas como del Hipapantes, el 2 de febrero, la presentación de Nuestra Señora o algunos usos litúrgicos, puede ser este. En el medioevo entonces se decía Kyrie eleison a la oración de los fieles. Después de una oración hecha por el diácono, lo vemos casi en el año 500, que reemplazaba el uso romano normal de la plegaria, como tal vez hoy lo vemos en el Viernes Santo. Miren que hoy en día lo que hacemos es que el diácono o el lector salen al ambón, las súplicas se hacen en el ambón. Qué interesante. No son una oración que se hace desde las sillas o se hace por allá en un atril, se hacen en el ambón, porque son una profunda respuesta orante a la palabra que se nos ha proclamado. Casi que la oración de los fieles es esa frase de Josué tan fuerte. A ver, hemos escuchado la palabra, Dios nos ha propuesto la alianza, nos ha mostrado sus cláusulas. Sí, mi casa y yo queremos seguir al Señor. La oración de los fieles ratifica, es una especie de confesión de fe también y de certeza. Y la vemos aquí entonces en las de Precatio, que así se denominó, del medioevo. Después San Benito atestigua esa fórmula litánica al concluir las horas con los monjes del oficio divino. Su puesto actual, porque fíjense que está al principio, ahí tengo la foto, parece obedecer a las liturgias estacionales. Hoy en día la Eucaristía del obispo con su clero, su presbiterio, sus fieles, no se denomina pontifical, como en el antiguo rito, sino estacional. ¿Qué es la misa estacional? Ahí vemos una foto de la misa estacional del Papa Francisco, que es de las pocas que se hacen hoy en día con carácter papal. El Papa lo que hace muchas veces ya es visita pastoral. Qué interesante la sencillez de Francisco. Miren que ahí están los dos ceremonieros oficiales, que son Monseñor Guido Marín y Monseñor Diego Ravelli, que ustedes los vieron aquí en la visita. Él va a las parroquias, el Papa Francisco le dije, no quiero ceremoniero ni cosas raras, que el párroco venga y me recoja en el Vaticano y yo voy allá. Inclusive uno lo ve en las parroquias romanas, él celebrando y las dos acólitas con cholitos al lado de él, mirándolo. Le gusta así el contacto pastoral normal. Pero en estas un poco más solemnes, vemos casi que, yo diría una de las pocas estatio con la de la procesión del Corpus,
en donde el Papa hace ese rito. ¿Qué era el rito? El Papa iba como obispo de Roma de una iglesia a otra. El miércoles de ceniza, este año no se hizo todavía por la pandemia, el Papa iba de la iglesia de San Anselmo a la iglesia de Santa Sabina, de benedictinos a dominicos, y ahí celebraban la celebración del miércoles de ceniza, por eso los vemos de ornamento morado. Pero de todas maneras, esa statio que se hacía en Cuaresma tenía un carácter profundamente penitencial. Miren qué interesante, porque eso no lo podemos abandonar en la historia de la liturgia, en lo que la liturgia de hoy nos debe indicar. La procesión, el caminar, siempre ha tenido una capacidad de resonancia penitencial. ¿Por qué? Acuérdense que Benedicto nos hablaba de dos grandes palabras que se hacen realidad en el acontecer teológico, pero también sobre todo en la liturgia. Decía, la salvación fue hecha por un exitus y un reditus, un salir del Hijo de Dios y un volver del Hijo de Dios con el pueblo rescatado. Es lo que hacemos siempre. Nosotros salimos del Padre, a veces por el pecado nos perdemos, el acontecimiento litúrgico nos hace volver. Entonces la peregrinación con caminada, miren qué interesante, hacia el santuario, tiene esa mímesis o esa anamnesis. Recuerda el camino del pueblo de Israel 40 años por el desierto, recuerda la salida del Verbo y la vuelta, recuerda la vuelta del hijo pródigo a su casa. Entonces, claro, al caminar la iglesia de Roma, ¿qué empezó haciendo? Kyrie eleison, Christe eleison, invocando primero al resucitado, con ese carácter penitencial, pero como les decía ahora, de profunda adoración. Kyrie eleison. Y luego, ¿a quién invocó? Los santos. Santa María Mater Dei, ora pro nobis. Sancte Petre, ora pro nobis. Qué interesante, porque sentían que estábamos en camino, que la liturgia celebrada en este tiempo manifiesta que estamos en camino. Somos iglesia caminante, militante, que está aquí en el acontecimiento celebrativo, pero que estamos en contacto y en comunión con la iglesia del cielo, descubriendo que estos santos no son, como dicen los hermanos separados, pequeños dioses o ídolos, sino hermanos mayores, que han combatido bien el combate y que nos muestran con el ejemplo de la vida que el evangelio es posible. Pero entonces vuelvo al Kyrie, ese Kyrie que estaba al inicio de estas celebraciones, marcaba ya la pauta de la procesión. Llegados a la iglesia había una oración que cerraba las letanías. Tal vez esa oración es la que nosotros denominamos hoy colecta, que puede llamarse así porque recolecta las intenciones de los fieles. Oremos. Ven que hay un silencio que colecta las intenciones de los fieles, las colecta, coligere, las recoge y después, oh Dios, que bajo este misterio admirable. Es impresionante la forma, porque el presidente recoge y crucifica. Entonces, cuando recita la colecta, que la hace crucificado, está diciendo que las súplicas de la comunidad suben por la cruz. Rosa de Lima hablaba de la cruz como puente. Dice, sube a través de la cruz, como si la cruz de Cristo, crucificado y resucitado, fuera una especie de puente que presenta nuestras intenciones ante el Padre. Bellísimo eso, bellísimo. Entonces el presidente crucifica la plegaria presentándose como la figura icónica de Cristo, sumo sacerdote, que sigue ejerciendo un pontificado por nosotros. Son cosas de la liturgia que son impresionantes. Entonces, de esa colecta podría ser por eso, o porque se había colectado a los fieles para que entraran en la basílica a escuchar la palabra. Pero entonces miren lo que sucedía en la celebración litúrgica. Los del canto se van a dar mucho gusto. Voy a tomar agua antes, porque no solo de Kyrie vive el hombre. Vamos bien, ¿cierto? Nosotros tenemos hoy entonces, según el uso que les acabo de decir, un Señor ten piedad, un Cristo ten piedad, un Señor ten piedad. 3. ¿De dónde puede provenir eso? Pongo aquí dos figuras, que es el uso medieval y el uso actual. El uso medieval y el uso actual. Las misas hoy en día en el libro oficial del canto litúrgico, que no se llama cantoral, sino que se llama gradual romano, están codificadas con un número. Esta es la misa número 1,
Están codificadas con un nombre, lux et origo, luz y origen, y están codificadas con un posible tiempo donde pueden ser interpretadas. Entonces tendríamos el Kyrie, el Christe y el Kyrie con una melodía. ¿De dónde viene eso? Que es a donde un poco quiero llegar. La expresión medieval traía estos tropos que se hacían en estas procesiones, en estas estaciones o antes de la escucha de la palabra. Esto es medioevo porque recuerden que Justino y Agustín no colocan antes nada de la liturgia de la palabra. Justino nos dice, en el día del sol venimos a escuchar en primer lugar las memorias de los apóstoles, mientras que el medioevo sí nos habla ya como de una disposición. Los ritos iniciales disponen a la asamblea para que no llegue de una del atrio a la escucha de la palabra, sino que dispongan el corazón y empiecen a disponer el paso pascual. Entonces miren lo que sucedía. Tropos dirigidos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Luz y origen, luz suma, Dios, ten piedad, es el Padre. Oh Redentor del mundo, salud de los hombres, Rey piadoso, Cristo, ten piedad. Paráclito, Espíritu Santo, Dios, de nosotros ten piedad. Miren, en primer lugar, el acontecimiento trinitario, que vamos a celebrar la Santísima Trinidad en este fin de semana. Siempre la liturgia es trinitaria. Una vez una monjita fue a la delegación allá en Medellín y me dijo, Padre, el Padre está bravo. Yo dije, ¿cuál Padre? El Padre de Dios. Yo, ¿verdad? ¿Y usted le dice el Padre? Sí, él se me apareció y me dijo que estaba muy bravo. Hay monjas que tienen conexión directa. A nosotros nos tocan las mediaciones sacramentales, pero algunas personas tienen la conexión como directa, como en el patio. ¿Y qué le dijo? Pues que está bravo. ¿Por qué? Me dijo, porque el Espíritu Santo no tiene fiesta. ¿No tiene fiesta? No, perdón, que el Espíritu Santo y el Hijo tenían fiesta, que el Padre no. Y yo, ¿cuál es la fiesta del Espíritu Santo y del Hijo? Me dijo, el Hijo es la Pascua y la del Espíritu Santo es Pentecostés. El Padre no tiene fiesta. Y yo, ¿y el Padre cuándo quiere pues la fiesta? Me dijo, el 7 de agosto. Yo, es farrero el Padre, le gusta la fiesta de la flor. Y le preocupó decirle, hermana, estudie. Pues les dije ahora, la invocación trinitaria de la señal de la cruz con el saludo nos hablan de que todo acontecimiento litúrgico, liturgia básica, es trinitario. En el acontecimiento litúrgico, quien lo piensa, quien lo ejecuta, quien lo quiere es el Padre, que en el acontecimiento de la liturgia es paterno completamente, prepara un banquete ante mí, me salva, rebosa mi copa, me unge con perfume, es el Padre, que sirve al Hijo, lo sirve y lo rescata de la muerte mediante el poder del Espíritu. Un Espíritu que permite que la liturgia no sea recuerdo, ¿vean? Porque no debe haber gente disfrazada en la liturgia, que uno llega a una Semana Santa de unas parroquias y ve, usted no es don Alonso el de la tienda, ah sí, ¿y por qué está vestido de soldado romano? Ah, no, es que el padre dijo, ¿y usted no le da frío con esa faldita? Una faldita. No hay que tener disfraces, que estos los 12 apóstoles, ¿y por qué están disfrazados de? No, es que Santiago y Juan ya se murieron, están en el cielo. Los 12 apóstoles, incluso hoy pueden ser mujeres, deben estar vestidos del siglo XXI, que son la gente de la comunidad. No hay que disfrazarnos porque no es mímesis, aunque tengamos cierta gestualidad mimética, el acontecimiento es anamnético. Ese Padre, ese Hijo y Espíritu Santo están aquí presentes y nos salvan a nosotros hoy, no a los cristianos del siglo I, a nosotros hoy, que estamos en conexión de comunión espiritual con ellos. Eviten esos dramatismos tan graves en la liturgia que hacen pensar a la gente que el acontecimiento es pasado, lo que decía Óscar ahora, y no que es un acontecimiento central. Entonces no hay fiestas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Toda liturgia es la fiesta de la Trinidad. Por eso el prefacio de la Trinidad que vamos a entender ahora, lo vamos a celebrar, en la fiesta, en la solemnidad, era el prefacio usado en el medioevo para los domingos del tiempo ordinario, porque se entendía el domingo como el día de la Trinidad. Entonces miren pues este detalle tan bello. ¿Cómo era el canto? De esos tropos que ya se los traduje. Lux et origo, luce summe Deus eleison, Kyrie eleison. ¿Qué vieron? ¿O los dejé tan absortos que quedaron como paralizados? ¿Qué vieron? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió entre los dos? Porque aquí estamos hablando de varios siglos de distancia. ¿Qué sucedió?
se mantuvo el tono, se mantuvo el tono. Que uno dice, esos tonos son para que sean bonitos. No, en el gregoriano no. En el gregoriano no hay nada inventado. En el gregoriano la tonalidad tiene una intención teológica. Miren que hay una misa muy bella que es la misa de la aurora de la Navidad, que parece como que el cantor fuera la Virgen que estuviera arrullando al recién nacido. Dominus dixita de me. El gregoriano tiene una cosa bellísima y es en lo que no están pensando tal vez nuestras asambleas que hoy cantan cualquier cosa, más para mover nalgas que corazones, y es que en el canto litúrgico la música sagrada tiene que ser esclava del texto. Lo importante es lo que se canta, no la música. Entonces le dice uno, ay padre, qué música tan apagada, acuérdate que ya resucitó. Todos tienen que ser como un baile y una cosa y una para venir de sudadera a toda hora. Lo importante en la música sagrada es el texto, porque el canto sagrado canta la palabra de Dios o la verdad revelada desde la palabra. La iglesia canta lo que cree. Entonces se mantuvo el tono, muy bien. ¿Qué desapareció? El primer texto. Mantuvo el tono, desapareció el primer texto. Por eso interesante ver esta raíz trinitaria del Kyrie también para saber que es una especie de aclamación profundamente trinitaria. Aunque le cantemos a Cristo, ¿quién ha resucitado a Cristo de los muertos? ¿Quién es el Padre de Cristo? Toda la Eucaristía es una oración al Señor que es Padre. Atención con esas intenciones que descubrió una misa. Esta misa a la Virgen de Guadalupe. No, a la Virgen de Guadalupe no le podemos decir misas. Tal vez lo máximo que llega a la liturgia es a decir en honor de. Pues la Virgen de Guadalupe nos diría, es al Hijo. Ni a la Virgen ni a los santos. Esos días un padre en Medellín inclusive no pudo aguantar la risa porque llegó, es que porque uno muchas veces no lee la intención de la misa hasta que ya le tocó y hay que catequizar también asamblea y secretarios. Esta misa en acción de gracia al Cristo Mochito. Y él se sentó a reírse. Y después le vino la vieja a pelear, usted está burlando del Cristo Mochito, vea que está la novena y está la historia. Pues sí, pero decía, todo acontecimiento litúrgico es una acción de gracias profunda al Padre, al Padre, al Padre. Decía Tertuliano, oratio semper ad patrem dirigatur. La oración es al Padre, al Padre, al Padre, al Padre, por el acontecimiento de Cristo en el poder del Espíritu Santo. A Él se asocian los santos y la Virgen y todo el mundo, pero es un acontecimiento profundamente de adoración a la Santísima Trinidad. Desapareció el uso, miren cómo sigue. O mundi redentore salus et humana, rex pie Christe eleison. Y sigue allá. Christe eleison. Miren que le cantó al Padre y fue un poco neumático, pero le cantó al Hijo y descendió, como si el canto le cantara al misterio de la encarnación. En cambio, miren lo que se convirtió el neuma del Espíritu Santo. Los que son aquí espirituales y les encanta la figura del Espíritu. Paraclite Spiritus Sancte, Deus nobis eleison. Miren lo que se volvió el último melisma. Kyrie eleison. Qué hermosura. Esta es la misa que debería cantarse el domingo de la Pascua o en el tiempo pascual. Entonces, ¿qué sucede? Va uno a la prenotanda de la misa hoy en día, que parece como que a veces las comunidades no la consultan o los sacerdotes no la miran, que se llama la ordenación general del misal romano, que es una para toda la Iglesia universal. A veces hay tantos tipos de misa como parroquias y capillas hay, cuando hay una sola ordenación. O le dicen a uno, ¿viste aquí por qué hacen eso? Ah, porque el padre dijo, porque el obispo dijo. No sé, debe ser lo de la norma, es decir, la norma universal, la que nos cobija a todos. La ordenación, que inclusive es una ordenación que ha tenido revisiones posteriores después del Ordo Missae de Pablo VI. Dice, este Kyrie actualmente puede o no estar incluido en el acto penitencial. O sea, que no es solo una aclamación penitencial. Y es un canto, dice la ordenación número 52, con el que los fieles aclaman al Señor. Vean qué definición tan bella. E imploran su misericordia.
O sea, más que sentir el peso del pecado encima, es para decir, sí, somos comunidad perdonada, pero somos comunidad en camino. Aquí está presente el resucitado que nos alcanza y nos levanta y nos salva y nos perdona. Hay una profunda actitud de certeza, de confianza, de tranquilidad al celebrar la liturgia. Es un acontecimiento para sentirnos hijos, pero no cualquier hijo, hijo muy amado, hijo muy amado. Ahora veremos un poco las resonancias de esto que les estoy diciendo. El acontecimiento litúrgico es un profundo momento de amor, de amor. Es decir, una aclamación con la que los fieles expresan que de Dios viene toda misericordia y toda bondad. Señor, Hijo de Dios, Hijo de David, ten compasión de mi pecador. Miren qué tristeza volver esta aclamación, inclusive por la capacidad comunitaria que tiene, en ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Ay, no dice eso. Ay, no dice eso. Y ese grito que pegan, ¡tan! Y es como, ay, piedad. Entonces mi papá, que era un gran músico, me decía, ustedes están locos. Y yo, ¿por qué, pa? Porque esa canción que ustedes están cantando ahora en misa es una canción que yo le cantaba a una novia mía en Amagá. Por un caminito yo la he de encontrar en la ña. Entonces, por más que ustedes le pongan letra a eso de Dios y de la Virgen, uno se acuerda de la novia de Amagá. Vean el peligro de esos covers que hacemos ahora tan ridículos. Yo me acuerdo una vez que estábamos en una misa en Medellín y había en 3 peladas de Schoenstatt, de este movimiento pues de Schoenstatt de la Virgen, y salió el cantante solo, porque eso es otra cosa terrible, que esos cantantes cantan para ellos solos como dando un concierto, por los tonos y los gargorilleos que hacen, y empezó, Señor, tú eres la luz y nosotros, y las muchachas miraban así, con los ojos aterrados, y me dijeron, yo estaba cerquita de ellas, Padre, porque eso es un canto de los Beatles, Hey Jude, y me dije, Padre, eso no es un canto de los Beatles. Y yo no estaba presidiendo esa misa, pero yo no sabía qué cantante iba a cantar eso. Y me dicen, pero ellos eran ateos y marihuaneros. Y yo, ¿y por qué estamos cantando eso? Y yo, bienvenida a Medellín. Decir, atención, atención, atención con lo que estamos cantando en las asambleas, atención, atención. Yo le digo mucho a los cantores, no es camisa de fuerza, pero piensen en los ritmos, en los instrumentos, en lo que quieren sugerir a la gente con el canto. El canto litúrgico, porque dice Musicam Sacram, vincula y permite la oración, no porque lleva a otros pensamientos y a otras realidades, permite la oración. Miren la música con el mismo Kyrie de la música latinoamericana de la misa. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y eso con quenas, tambores, guitarras. Entonces no es cercenar el genio musical, sino que ese genio musical esté al servicio de mi Dios. No de una asamblea que quiera bailar. Para bailar hay discotecas. Que primero vinculen a la asamblea con mi Dios, que es el objeto del culto cristiano, no las personas, que es lo que hoy en día como que está moviendo el canto, lo que sea más bello, si es porque reconocemos en él la bondad y la belleza y la verdad de mi Dios, sí, pero no para atrapar adeptos, solo hace el cantante de barrio. Entonces miren, con esto lo que quería decirles era esta gran verdad. Al final, el Kyrie es una aclamación a la presencia del poder del Señor resucitado en el día domingo, día por excelencia eucarístico, el día que hizo el Señor, día donde están reunidos los dones de la gracia, dice León Magno, y es el día donde los fieles deben aclamar la inmensa misericordia y el poder de Dios que pasa recreando, resucitando y santificando al mundo. Yo digo aquí que el canto del Kyrie es una prosquínesis vocal, una adoración pero de la garganta, del ser, como corporalmente fue la de los magos o la de los discípulos, de cara al misterio de la realeza del Señor, como le cantamos en la secuencia pascual. Tu nobis, victor rex, miserere, tú que eres para nosotros el Rey vencedor, apiádate de nosotros. Es una actitud serena de quien, atención, perdonado, se siente amado, dignificado o elegido, miserando ad coeliendo,
dice el Veda el Venerable, que ahora es el lema de nuestro Papa Francisco. Entonces es tener como asamblea una actitud resucitada. Miren qué interesante leer esto de la actitud resucitada con todo, con el canto, con las flores, con la belleza, con el equipo de sonido, con la disposición exterior, con la alegría con la que celebramos, con la alegría con que participamos, con la capacidad de vivir el acontecimiento pascual. Nos dice Dies Domini. Esta íntima relación entre la manifestación del resucitado y la Eucaristía es sugerida por el Evangelio de Lucas, lo que ustedes están haciendo como estación de reflexión aquí en este fin de semana, en la narración de los discípulos de Emaús, a los que acompañó Cristo mismo, guiándolos hacia la comprensión de la palabra y sentándose a la mesa con ellos, que lo reconocieron cuando tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Los gestos de Jesús en este relato son los mismos que hizo en la última cena, con clara alusión a la fracción del pan, como llamaba la Eucaristía la primera comunidad cristiana. Día de resurrección, día de Eucaristía, vinculación, banquete y Pascua, que es muy interesante la conclusión de Óscar. Si sí o no, pues todo apunta en la Escritura que sí, pero si no, la tradición posterior inmediatamente pascualizó la cena de Jesús. Ya para Pablo es una cena pascual, no porque cayera en el día o no, sino porque cada vez que celebramos este misterio y pasamos el pan y compartimos la cena del cáliz, actualizamos su muerte hasta que vuelva. O sea, Pablo inmediatamente pascualizó la cena de Jesús. ¿Por qué? Porque es la actualización sacramental de su entrega. Sea 14 de Nisan o 20, fue el día en que Cristo se dio todo por completo. La invitación para que nosotros nos demos. Pero eso no debe generar tristeza, sino profunda alegría. Hay unas comunidades que ahora dicen, no se debe aplaudir en misa nunca jamás. No, pero es un santo, es una aclamación, es una aleluya. Nunca, porque es el Calvario. Me dice, sí, pero es una víctima que murió, pero que resucitó, ya está viva. Bueno, aplaudo a usted y quédese ya triste, yo no. Hay momentos de la Eucaristía que permiten alabanza, eso viene de los judíos. Todo ese jalel Yahvé de los últimos salmos son para acompañarlos con todos los instrumentos y con toda la voz y con todo el poder del alma. Art celebrandi, un énfasis demasiado excesivo en el carácter penitencial de estos ritos, estos tropos o la aspersión, hacen perder la dimensión soteriológica y pascualizante del triunfo del Cordero. La Iglesia tiene un ordo para la reconciliación, ¿cuál es? El sacramento de la penitencia. Pero si yo hago mucho énfasis en estos ritos, en que estamos acabados y no tenemos salvación, ¿a qué vine a celebrar la resurrección? Me acuerdo que una vez llegamos al Pío Latino y el padre que iba a celebrar, como era Cuaresma, nos trajo un montón de chamisas y de tierra y la tiró por toda. En Medellín hubo un padre que regó la iglesia, es que de estiércol de vaca que trajo de la finca. Y nosotros, ay padre, ¿para qué eso? Que para que nos acordemos que somos pura estiércol y pura tierra y puro polvo. No, si esta es la reunión de los resucitados, por eso estamos de pie. La posición de los primeros cristianos en la Eucaristía primitiva, aún en la comunión, aunque la posición de rodillas se puede, era estar de pie, porque claro, bajaba el Cordero nos elevaba con la palabra y luego se nos ponía en nuestra boca y en nuestro vientre para comenzar a llevarnos hacia el cielo. ¡Qué belleza eso! Es un momento resucitante, que porque estás de rodillas, porque estás triste, levántate, levántate. Hoy hay grupos que hacen más del acontecimiento eucarístico una posibilidad de pecado y de sacrilegio que un acontecimiento de salvación. Que si uno comulga así está pecando, que si no comulga así está pecando, que si no se puso trapo en la cabeza está pecando, que si no... Entonces para tanto pecado mejor me quedo en mi casa. Es decir. Y lo peor, hacer del otro un acontecimiento de pecado. Entonces yo comulgo de rodillas pensando que soy mejor que el que está de pie. Ya eso vició el acontecimiento eucarístico. Aquí hay 4 posibilidades, de pie o de rodillas, en la mano o en la boca, todas aprobadas por la Iglesia con debido cuidado. El que se sienta más que el otro por recibirla de cualquier manera ya está pecando. Porque se cree más que Dios, que ha bajado en Cristo a levantarnos. 2. Un cambio en el texto del Kyrie por un canto meramente penitencial. Renuévame y perdóname, corrupciones de la tradición, soy pecador, ten piedad, perdón Señor de tu pueblo, ten piedad. Por el pecado del mundo, Padre, acábanos y ten piedad. Reduce considerablemente este carácter adorador, no solo de este momento, sino de toda la Eucaristía.
en donde yo digo es un momento privilegiado para ver a Cristo que pasa glorioso. La adoración eucarística, que continúa la explosión comunitaria de la Eucaristía, el viático, la reserva, el culto eucarístico, las procesiones, la fiesta del Corpus, los congresos, la visita al Santísimo, la ministerialidad, son parte integral de la vida del creyente, que con estupor y asombro mira una presencia que es autodonante. Entonces, esta que es muy desgarradora como Filmina. Lo que yo me pregunto es, muchas de estas asambleas y presbíteros, entendiendo estos postulados, ¿a quién están adorando o a quién buscan que la iglesia o la asamblea adore? En México, un padre que quitó todos los símbolos bíblicos de una casulla para poner superhéroes. A veces los cantantes, lectores, sacerdotes mismos que quieren ser más estrellas ellos que el mismo Cristo. Estos todos dibujados en la cara que porque estaban en una misa con la presencia de niños. Entonces quieren hacer reír, es decir, el objeto no es adorar a mi Dios, no es glorificarlo a Él, o simplemente y llevando en la ofrenda un montón de confites. Si se va a comer todos los confites, llévelos, si no, guárdelos y délos después de la misa. Pero llevamos cuadernos y chanclas y mapamundis y letreros y mirella. Si se va a comer todo eso, tráigalo a la mesa, si no, déjelo a un lado o póngalo en el rincón, que ahorita los trabajamos, pero aquí se trae a la mesa lo que va a ser sacramento de la vida. Impresionante, un monumento en Honduras, con los dioses egipcios. ¿Qué es eso? Uno dice, o el dron que llevó la custodia a un congreso eucarístico en Brasil y fue cayendo desde el cielo. Y decirle, nos diste, Señor, un pan bajado del cielo, pero no ha bajado todavía, y dando vueltas. Esto llevó a un obispo de Brasil a decir creatividad salvaje y excesiva. ¿Para qué ponernos a inventar tanto? ¿A quién queremos que siga la asamblea? ¿Al padre? En Medellín hay misas en donde van 13, 14 buses llenos de gente porque no les gusta el párroco y se van para donde no sé quién. Porque sana, porque brinca, porque canta, porque vende, porque... ¿A quién están siguiendo? ¿A padres? ¿A estrellas? ¿A Dios? Son cosas para reflexionar un poco y preguntarnos. Entonces, la conclusión un poco de este primer momento es bellísima de Ratzinger. Lo que nos propone Ratzinger, porque fue una reunión que él tuvo con los encargados del culto divino en el 2009, es adoratio. Adoratio. La propuesta es que todo el culto litúrgico, no solo la misa, sea un momento profundo de encuentro, de religación con Dios y obviamente fraterno con el hermano. ¿Por qué? Es oportuno recordarnos, decía él, las diversas acepciones que el vocablo de adoración tiene en la lengua griega y en la latina. La palabra griega proskinesis indica el gesto de sumisión, el reconocimiento de Dios como nuestra verdadera medida, cuya norma debemos seguir. La palabra latina adoratio, en cambio, denota el contacto físico, el beso, el abrazo, que está implícito en la idea del amor. El aspecto de la sumisión prevé una relación de unión porque aquel a quien nos sometemos es el amor. Al recibir el cuerpo y la sangre de Cristo que se nos dio, se nos da para ser nosotros transformados a nuestra vez. Es un poco pensar a quién venimos a encontrar, y por eso pongo esta bellísima imagen de la adoración de los magos de Mantegna, en donde los vasos son delicados y la actitud de los magos que vienen a adorar al Señor. A veces venimos un poco hoy en día a permitir el gusto de la asamblea. Entonces, cantores y presidentes de la asamblea, lectores, quienes arreglan el espacio, parecieran estar complaciendo los gustos y los sentidos de la gente. Está bien que haya cierta antropología litúrgica, que haya un buen equipo de sonido, una buena luz, un espacio cómodo, un baño, pero recordar siempre que el acontecimiento de la liturgia es glorificación de Dios y de ahí Dios saca santificación para el hombre. Y un segundo sentido, la acción de gracias. La acción de gracias. Tengo ahí un texto de la Didache, que es un texto catequético, moral, disciplinario, tan propio de los primeros siglos, que nos dice, miren, ahí tengo un poquito el texto, Didache 9, en lo concerniente a la Eucaristía, den gracias de esta manera, un acontecimiento del siglo 74, del año 74. Al tomar la copa digan, te damos gracias, oh Padre nuestro, por la santa viña de David, tu siervo, que nos ha dado a conocer por Jesús, tu servidor. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Y después de partir el pan digan, Padre nuestro,
Te damos gracias por la vida y por el conocimiento que nos has revelado por tu siervo Jesús. A ti sea la gloria por los siglos. De la misma manera que este pan que partimos estaba esparcido por las altas colinas y ha sido juntado, te suplicamos que de todas las extremidades de la tierra reúnas a tu iglesia en tu reino, porque te pertenece a ti la gloria y el poder por Cristo en los siglos. Entonces, simplemente aquí, miren, antes de un alimento mayor que una oliva, una aceituna, dice el ordo bíblico, el judío debe rezar. Que nos decía ahora un poco Óscar, de esos pasos para la Pascua. Dice Deuteronomio 8:10, allí en la tierra comerás hasta saciarte y bendecirás al Señor tu Dios por la tierra fértil que te dio. ¿Con qué rezaba ese judío piadoso? No están casi textos en la escritura, porque era un texto que había que pasarlo de transmisión oral, tal era respetado. Pilas que es el acontecimiento gramatical y teológico que da luz a nuestra plegaria eucarística. Veracá jamazón o veracá jamazot, lo que decía ahora Óscar del pan. Una bendición que se hacía sobre los alimentos, que se hacía después de comer o, por ejemplo, en la Pascua después del tercer cáliz. ¿Cómo oraban ellos? Finkelstein nos ha dado una reconstrucción de esas antiguas veracá o bendiciones. Se llaman así porque empiezan con el nombre de Dios, Baruch, el bendito. Y van a decir ustedes que inmediatamente les va a recordar a qué parte de la misa les recuerda. Tenía 4 partes: una invocación, una acción de gracias, unas súplicas y una doxología. Escuchen la veracá que tan bonita que podría ser un padre de familia de pie en una comida judía, cumpliendo el mandato del Deuteronomio. Bendito tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo. ¿A qué se les parece? ¿A nuestra misa en dónde? Al ofertorio. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Dice que nutres el universo mundo con bondad, benignidad y misericordia. Bendito tú, Señor, que nutres el universo. Luego, recuerdo agradecido. Te damos gracias, Señor Dios nuestro, que nos has dado en herencia una tierra deseable. Bendito tú, Señor Dios nuestro, por la tierra. Bendito Dios nuestro por el alimento. Tercero, súplicas. Ten piedad, Señor Dios nuestro, de Israel tu pueblo y de Jerusalén tu ciudad y de Sión sede de tu gloria y de tu altar y de tu santuario. Y por último, doxología. Bendito tú, Señor, que edificas a Jerusalén. Entonces, esa era la manera de orar de los judíos. Miren que ese, con otra estructura que se llama Todah, que significa alianza, es la base de nuestra plegaria eucarística, en donde hay, la plegaria eucarística es la que sigue al ofertorio, que está el prefacio, luego el santo, luego la narración de la institución o consagración, luego las anamnesis, las intercesiones y por Cristo, con Él y en Él. Si esa es la manera de orar judía, yo termino diciéndoles esto. Me apoyo en Javier Basurco, que hace una lectura muy bonita de nuestra plegaria eucarística. La manera de orar judía era una manera de orar agradecida. Por eso Ars Celebrandi, aparte de pedirle a los sacerdotes que no recen la plegaria de cualquier manera, sino que la oren y sean instrumentos de oración, y pedirle a la asamblea, por ejemplo, actitudes, ese ponerse de rodillas porque es una invocación del Espíritu Santo, es unirse sin distracciones a la acción del presidente. Les pido a todos los que celebran la Eucaristía que tengan una capacidad de vivir eucarísticamente desde la fe, con esta actitud: biofilia, libertad, amor por la vida, agradecimiento. Dice Audet: no hubo en la antigüedad precristiana ningún grupo humano que aventajase a Israel en admirar a su Dios de una manera tan perseverante, ni en enfocar con tanta audacia el conjunto de su culto hacia la primacía de la alabanza por encima de los intereses de la propiciación, la plegaria y la expiación. Entonces, es no desconocer que la plegaria consagra, que la Eucaristía nos quita el pecado, que la Eucaristía regala todas las mercedes y gracias posibles de parte de Dios, pero lo que suscita en nosotros es una actitud profunda de libertad. No sé si por la oscuridad de los tiempos en que vivimos o por la mala capacidad de interpretación del Evangelio nos estamos devolviendo a tiempos de religión natural. Estamos viviendo más, no lo estoy negando para que no me metan en el índice de los autores y profesores prohibidos,
Estamos viviendo más en la cultura del temor y del exorcismo que en la cultura de la plegaria eucarística. La cultura judía no fue tanto de exorcismo, sino de dar gracias. Cuando se bendice una cosa, no se bendice una cosa, se bendice la persona. No se bendice un apartamento, se bendice la familia que lo habita. No se bendice la comida. La comida es buena porque viene de la mano de Dios. Damos gracias a Dios por la comida y porque ella nos sumerge en el misterio de Dios que es providente. Pero cuando todo ahora estoy buscando exorcizar y con temor a un demonio que parece más fuerte que el poder de Cristo y con elementos de superstición y de magia que impiden el poder de Dios en la vida, ¿dónde queda el poder de la plegaria eucarística que nos enseña a orar con tranquilidad, con serenidad, porque estamos en las manos del Padre, que son las mejores manos? Una actitud de amor por la vida, no de temor. Miren que nuestra gente hoy está con miedo, miedo a que la Eucaristía cometamos sacrilegios, miedo al demonio, miedo, todo debe ser exorcizado, todo está en poder del mal. Entonces ya me llamó un amigo que pues por su espacio de fe pues no creía más, no quería volver a misa, yo que él cree. Vení lo que me estaba haciendo mi mamá, y fue a la cama y tenía la cama llena de un círculo de sal. Yo ahí te iban a hacer la del mango bichi. Qué miedo. Si la sal fuera mala, entonces ¿cómo harían los mineros de Manaure para poder subsistir, o los de Zipaquirá? Por los elementos creaturales se da gracias. Orar desde la plegaria eucarística es mantener la actitud de Jesús. Te alabo, Padre, te doy gracias. Terminamos con este ejemplo de una de nuestras plegarias contemporáneas que hablan al hombre de hoy. Dice: te alabamos por todas las cosas bellas que has hecho en el mundo y por la alegría que has dado a nuestros corazones. Te alabamos por la luz del sol y por tu palabra que ilumina nuestras vidas. Te damos gracias por esta tierra tan hermosa que nos has dado, por los hombres que la habitan, por habernos hecho el regalo de la vida. De veras, Señor, tú nos amas, eres bueno, haces maravillas por nosotros. Desde ese nosotros eucarístico entendido como un Dios que se dona completamente y que nos ama, y desde ese nosotros que me permite entender el hecho de la comunión como un hacerme uno con el otro para servirlo, es que el acontecimiento de la libertad y la certeza y la serenidad se devuelven a la vida. Nos sentimos pueblo amado y rescatado por Dios. Vivimos eucarísticamente. Dios les pague, muchas gracias. Primero que sea alguna pregunta. Desde la parroquia La Catedral de Sonsón nos tienen una pregunta. Lady Jaramillo. Claro que sí. La pregunta es: ¿qué estrategias se pueden implementar para que la asamblea deje la pasividad y participe activamente en la celebración eucarística a través del canto, haciéndose consciente de que en ella todos somos celebrantes? La pregunta la hace Mauricio Duque, de la Catedral de Sonsón. Bueno, en primer lugar, tener buenos cantores allá en Sonsón, porque si no la experiencia del canto va a ser terrificante. Pero en segundo lugar, yo pienso que para llegar a una asamblea que celebre hay que hacer procesos de evangelización. ¿Eso no les pasa que en los colegios es el pobre padre capellán con todo el colegio? Pónganse de pie. Vamos a cantar, y todos pelados. ¿Qué sucede ahí? No hay que hacer una pastoral para el canto litúrgico, hay que anunciar el evangelio. La Eucaristía es la cumbre del misterio sacramental y a veces es lo primero que hacemos. Los 15 años de la escuela, primero misa, y es un montón de gente que a veces no va nunca a misa y no cree. A veces es exponer la misma Eucaristía al sacrilegio. Entonces, para llegar a una asamblea que cante, que inclusive algún sacerdote, que no sé si fue alcalde en el libro suyo, dicen que puede ser el canto un indicador de la fe de la asamblea. ¿Ustedes han visto eso? Una asamblea evangelizada canta y responde sin que nadie le chuse ni le diga que responda. Reúna 100 catequistas o reúna 100 pelados de confirmación para quien canta más, para que ahí tengan la respuesta. Muchas veces, para llegar a esa expresión del canto como cumbre,
Yo pienso en las celebraciones de las comunidades neocatecumenales que tienen un canto tan bello y tan bíblico, o de la renovación carismática, que no vale la pena inclusive danzar y expresarse. Hay necesidad de un proceso primero de evangelización, inclusive de los ministros del canto. Nosotros en Medellín tenemos una formación con ellos anual, porque no hay nada más terrible que un cantante que llegue, porque son cantantes, no son ministros, a veces pone una organeta y toda la homilía y toda la misa son chateando, comiendo chicle y sobándose el pelo. Porque también a ellos hay que denunciarles el evangelio y no lo hacen. Entonces tenemos un curso de un año en donde aparte de la formación musical se les regala querigma. Entonces a veces en nuestra asamblea nosotros damos por sentado el dato de la fe. Llegamos a celebrar a cualquier parte, a una alcaldía, y uno ve que la gente no responde ni cantan. Entonces no es a ponernos simplemente, aunque haría parte del proceso, a dar un subsidio, una hoja de cantos, a enseñar, a ensayar, eso es parte del proceso de la capacitación en canto litúrgico, sino a anunciar la fe, para que luego el canto sea vehículo de la oración. Yo les digo mucho a los cantores, ustedes en esos atriles son el ángel de la resurrección, que le están cantando a la gente que Dios está vivo. Ustedes son un ángel que le canta a la gente evangelio, pero si ni ellos lo sienten, entonces son una campana que resuena pero hueca. Hay necesidad de que todos los ministros, todos, vean que usted no permitiría que una persona que no tenga fe lea la palabra. Y mire que si estamos permitiendo que gente sin fe cante nuestras Eucaristías. En Medellín hay maestros de estos que cobran 7 millones de pesos por misa. Sí, pues muy músicos y lo que sea, pero es decir, empiezan a preguntarse, entonces no es una especie como de negocio, y en la mitad del sacramento de mi Dios que está dando gratis la sangre de su Hijo. Yo le respondo a la diócesis que hay necesidad de un proceso serio de evangelización, pues aparte con las comunidades, que esto es lo que están haciendo en este congreso, con quienes sirven como ministros del canto. Si ellos no resuenan con la vibra interior de quien se siente salvado, es imposible, siempre serán cantantes. De eso a poner un CD no hay diferencia, para que las comunidades también puedan progresar en el dato de la fe. Tenemos otra pregunta. Nos dicen, ¿se puede conseguir una buena formación eucarística unida a la piedad popular del pueblo o por el contrario debe existir un límite en cada una de ellas? Yo pienso ambas. Sería interesante que la pregunta leyera el directorio para la piedad popular. Los sacramentales y la piedad popular son expresiones válidas de la fe, válidas, y agracian y santifican, conducen al hombre a Dios, pero deben conducir a la vida sacramental. Y ya ahí no mezclarse. Fíjense que hay un padre en Medellín que en las ferias privilegiadas del Adviento, con la carga que tienen a nivel de lecturas y de oraciones, hace la novena de Navidad en misa, cambiando la oración colecta, la superoblata y la poscomunión por oración a San José, a la Virgen y al Niño Jesús. ¡Horror! No deben mezclarse. Uno no debe volver la misa dominical o del martes o del miércoles una especie de depósito donde caiga la novena de tal, la novena de tal, la novena de tal, la bendición de tal. No. La devoción verdadera conduce a la gente a los sacramentos, pero el sacramento debe ser celebrado limpio, obediente inclusive a las normas, con una capacidad comunitaria profunda. Vuelvo a insistir, la Eucaristía es cumbre, porque a veces aparecen esas, miren lo que está sucediendo con nuestras misas semanales. Entonces lunes del Señor de la Misericordia, martes de María Auxiliadora, miércoles de San Judas, jueves no se ponen ni la casulla del tiempo, no se leen las lecturas del día, desligándonos del acontecer universal de la liturgia por tanta devoción que al fin sofoca, tapando con telones y con imágenes el sagrario, el altar, la sede, los espacios primordiales de la celebración eucarística. No, que la devoción conduzca a los sacramentos, pero que estos se celebren de manera ordenada, limpia y universal. Agradecemos al presbítero Juan David Muriel Mejía por los elementos teóricos y reflexivos que nos ha brindado en esta segunda ponencia. Tenemos ya nuevos criterios, nuevos elementos de reflexión en torno a cómo vivir y celebrar la Eucaristía en nuestras comunidades parroquiales. Vamos a continuar con los talleres por grupos. Vamos a invitar para que nos reunamos nuevamente en los lugares que en las parroquias los sacerdotes, las religiosas,
tienen estipulado, igual que nosotros quienes estamos aquí desde el Seminario Diocesano Nuestra Señora, para que nos volvamos a encontrar. Vamos a reflexionar en el segundo taller, Eucaristía y Comunión en la Diócesis de Sonsón Río Negro. Para quienes nos siguen a través de los diferentes medios digitales, nos volvemos a encontrar a las 2 de la tarde. Quienes estamos aquí en el seminario, atentos, aquí en el comedor principal, vamos a estar 15 minutos en este taller. Después del taller pasamos más o menos faltando 5 minutos para la 1 a almorzar y muy puntuales a las 2 de la tarde nos volvemos a encontrar. Un buen almuerzo.